Las historias permanecen con nosotros a lo largo del tiempo, pero su significado sigue siendo el mismo. Es el momento de abrir una vieja estantería y dar nueva vida a las historias que duermen entre los datos. Esto es Cuentos Populares Reinterpretados. Érase una vez, en una aldea remota y profunda de la montaña, ajena al ruido del mundo, vivía un leñador de buen corazón con su madre viuda. El lugar donde vivía era tan solitario que el sonido del viento anunciando el cambio de las estaciones y el trino de los pájaros desconocidos de la montaña eran sus únicos compañeros. Su vida consistía en despertar antes del amanecer cada día y cargar en silencio su armazón a la espalda. El peso de la madera presionando su espina dorsal le era familiar, pero el peso en su corazón que llegaba cuando la oscuridad caía sobre el valle nunca llegó a serlo. El suave crujido de su armazón de carga era su único compañero y las gotas de sudor en su frente eran la única prueba de que estaba vivo. Tenía su anciana madre, su única familia en el mundo. Al final de un duro día de trabajo, cuando veía el humo del fuego de la cocina que su madre había encendido al otro lado de la cresta, el leñador encontraba un pequeño consuelo y una razón para vivir, sabiendo que había un lugar a donde dirigir sus cansados pasos. Sentada frente a él en la mesa, su madre contemplaba el rostro de su hijo, fatigado por el trabajo duro y la soledad. Con sus manos arrugadas, colocaba un poco de guarnición en su cuenco de arroz y decía suavemente: "De hecho mío, mi último deseo es verte encontrar una buena compañera y vivir feliz". Al ver a su hijo comer en silencio, las preocupaciones de la madre se hinchaban como el vapor del arroz. Su mayor deseo era ver a la compañera de su hijo y sostener en brazos a un precioso nieto envuelto en una manta antes de cerrar los ojos. Pero la idea de que joven doncella vendría a casarse en esta desolada aldea de montaña le hacía compadecerse de la suerte de su hijo, lo que le provocaba muchas noches de insomnio. Ese día también, el leñador subió a la montaña con el corazón apesadumbrado, llevando a cuestas las preocupaciones de su madre. Justo cuando levantaba su hacha con fuerza, como para sacudirse sus turbados pensamientos, fue en ese momento. Atravesando el silencioso bosque ziziro de entre los aliodes de los arbustos, su rostro mostraba que estaba a las puertas de la muerte, corriendo por su vida. Siguiéndolo de cerca, apareció un cazador de mirada afilada, con el arco ya tensado. Como la cuerda tensa de un arco, el aire del bosque se congeló al instante. El ciervo, que no había visto al cazador, miró al leñador con sus grandes ojos oscuros como a punto de derramar lágrimas. Era un grito silencioso de ayuda más desesperado que cualquier palabra en el mundo. En el momento en que vio aquellos ojos lastimeros, el leñador, sin dudarlo un instante, señaló una pila de leña a su lado. Fue un acto instintivo, donde la compasión reaccionó antes que la razón. Comprendiendo el gesto del leñador, el ciervo usó su última pizca de fuerza para lanzarse a la pila de leña. Esta desesperada lucha por la vida se desvaneció en un instante del montón de hojas. Poco después, el cazador, corriendo sin aliento, cadeó y preguntó: "Oye, ¿has visto un ciervo correr por aquí?". El leñador, con una expresión indiferente como si no supiera nada, señaló la cresta de la montaña, en la dirección opuesta a la que el ciervo había corrido. El cazador, con aire sospechoso, miraba de un lado a otro entre el rostro del leñador y la pila de leña, sin abandonar su mirada dubitativa. Sin embargo, en su prisa finalmente maldijo y se fue a toda prisa en la dirección que el leñador había señalado. Solo después de que los pasos del cazador se desvanecieron por completo en el bosque, los hombros tensos del leñador se relajaron. Dejó escapar un largo suspiro de alivio, y el hecho de que su pequeña mentira hubiera salvado una vida pareció llenar un rincón de su corazón que siempre había sentido vacío. Justo entonces, con un susurro entre la pila de leña, el ciervo asomó cautelosamente la cabeza. A diferencia de antes, cuando estaba aterrorizado, sus ojos ahora parecían albergar una profunda sabiduría. Pero entonces algo increíble sucedió ante los ojos del leñador. Del cuerpo del ciervo, que él creía que era solo un animal común, comenzó a emanar una luz suave y mística, como si contuviera la luz de la luna. En verdad, el ciervo no era un animal ordinario, sino un espíritu divino de los cielos que había descendido brevemente a la tierra. El leñador estaba tan asombrado que se quedó allí inmóvil, olvidando incluso soltar el hacha que tenía en la mano. El ciervo inclinó la cabeza profundamente y habló con una voz humana, clara y digna. Agradezco sinceramente por salvar mi vida. Para recompensar tu buen corazón, por favor, dame el deseo de tu vida. ¿Te diré cómo alcanzar este deseo? En ese instante, el rostro de su madre y su desesperado anhelo de encontrar una compañera pasaron por la mente del leñador. Como si leyera sus pensamientos, el ciervo le habló de un estanque secreto en las profundidades de las montañas Yungan, un lugar no hollado por pies humanos. En la noche de luna llena, hadas celestiales descenderían allí para bañarse.
esconde una de las túnicas celestiales que las hadas se quitan, dijo. Entonces, un hada no podrá regresar al cielo y se convertirá en tu compañera de por vida para aliviar tu soledad. La voz del ciervo era como un dulce susurro, ahondando en los deseos más profundos del leñador. Habiendo prometido conceder el deseo del leñador, el ciervo bajó la voz y añadió una advertencia muy importante. Sin embargo, debes tener esto en cuenta: hasta que no tengas 3 hijos nunca, bajo ninguna circunstancia, debes mostrar la túnica celestial a tu esposa. Si rompes esa promesa, tu promesa, toda la felicidad que has ganado con tanto esfuerzo desaparecerá como una burbuja. Con esas últimas palabras, el ciervo se desvaneció con la luz y el silencio volvió a llenar el bosque. El leñador se quedó allí durante mucho tiempo, como arraigado al suelo. ¿Era esta una oportunidad que se le había dado, cansado de su terrible soledad, o era una peligrosa prueba que no podía superar? Pero en su corazón, una dulce esperanza y un miedo escalofriante comenzaron a agitarse violentamente. Unos días después, la noche de luna llena finalmente llegó, iluminando brillantemente toda la montaña como si fuera de día. Después de noche deliberar, el leñador, habiendo tomado una decisión, se aferró al mapa que el ciervo le había dado y, calmando su corazón tembloroso, subió por el escarpado sendero de la montaña. La luz de la luna que se derramaba era su única guía. Después de caminar durante mucho tiempo, un estanque místico apareció ante sus ojos como por arte de magia. En la oscuridad total, la superficie del agua, abrazando por completo la luz de la luna, brillaba serenamente como una bandeja de plata bien pulida. El leñador se escondió detrás de una gran roca y contuvo la respiración, temiendo que el sonido de su propio corazón rompiera el silencio. Tum, tum, tum. Mientras intentaba calmar su corazón desbocado, ¿cuánto tiempo había esperado? Al final de una espera que pareció una eternidad, Yesu Jesuciti. Desde el centro del tranquilo cielo nocturno, un brillante de luz de 5 colores descendió como un arco iris, iluminando el centro del estanque. El agua del estanque, al recibir la luz, centelleó brillantemente como una gema que emite su propia luz. El leñador no podía cerrar la boca ante la visión, un espectáculo que le hacía dudar de sus propios ojos. Descendiendo por la columna de luz estaban las hadas celestiales de las que solo había oído hablar en los cuentos, bajando una por una la tierra. Era tan onírico e ideal que estaba confundido sobre si siquiera estaba vivo. Al llegar al borde del estanque, las hadas se quitaron sus túnicas celestiales, sus alas para volar y su único medio para volver a casa, como si manejaran sus tesoros más preciados, y las colocaron cuidadosamente sobre una roca. Cada uno de sus movimientos estaba imbuido de una elegancia que no podía ser de este mundo. Pronto, el estanque se llenó con la risa clara de las y el sonido del agua al chapotear. Era una escena celestial en sí misma, sin rastro de preocupaciones o inquietudes terrenales. Observando la escena, el leñador casi olvidó su propio plan por un momento. El leñador, que había estado observando todo conteniendo la respiración, finalmente volvió en sí y fijó su mirada en la túnica celestial más cercana. Era un momento de elección que cambiaría por completo su vida y el destino de un hada. Trajo saliva y extendió la mano con cuidado. Por fin, la mano temblorosa del leñador agarró la túnica celestial. La tela que tocó sus dedos era increíblemente suave y fresca, diferente a cualquier cosa del mundo humano. Intentó ignorar las consecuencias que traería este pequeño acto. Apretó la túnica robada contra su pecho y se escondió de nuevo detrás de la roca. Sabía en su cabeza que esto era un mal irreversible, un acto infinitamente egoísta, pero el deseo de escapar a su espantosa soledad suprimió su conciencia. Después de un rato, las hadas, habiendo terminado su baño, se pusieron sus túnicas celestiales a una por una y comenzaron a volar de regreso al cielo. En el lugar que dejaron solo quedó el eco de la risa y un hada que no pudo regresar al cielo. Al darse cuenta de que todas sus amigas se habían ido, el hada descubrió que su túnica celestial había desaparecido. Al principio, pensó que era solo una broma traviesa, pero cuando no pudo encontrar su túnica por mucho que buscó, la sonrisa se desvaneció de su rostro y un miedo frío comenzó a crecer. En el momento en que se dio cuenta de que su camino de regreso al cielo estaba completamente bloqueado, gruesas lágrimas cayeron sin cesar de los ojos de la. No era solo tristeza por perder una prenda de vestir, era la desesperación de perder todo lo que era su razón de ser, su hogar, su familia, en un instante. Mientras los sollozos del hada resonaban en el bosque, el leñador apareció detrás de la roca con una expresión inocente, como si no supiera nada. Detrás de su espalda se ocultaba la mentira en la que había apostado su vida.
Sobresaltada por la repentina presencia, el hada miró al extraño hombre con ojos llenos de miedo. Para ella, que había vivido apartada del mundo, un humano era un ser desconocido y el miedo mismo. El leñador se acercó en silencio, se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de los hombros del hada. La noche es profunda y la montaña es muy fría. No sé qué ha pasado, pero te vas a poner muy enferma, sí. Primero, por favor, ven a mi casa. En su voz suave se escondía una oscura intención que no podía revelar. Al darse cuenta de que no tenía otra opción, que estaba completamente sola en esta tierra extraña, el hada perdió toda esperanza y bajó la cabeza en silencio. Aún no sabía que la amabilidad de este extraño hombre era en realidad una trampa para aprisionarla. Y así el leñador condujo al hada llorosa por el sendero iluminado por la luna hasta su casa con techo de paja. Fue que el momento en que el deseo desesperado de un hombre condujo a la tragedia de toda una vida para un hada. Detrás de él, el estanque que conectaba con el cielo se alejaba cada vez más. El hada, que ahora se quedaba en casa del leñador, contemplaba el cielo sin cesar cada noche desde la oscuridad del mundo desconocido. La luna lejana era el único rostro que conocía, pero también era un cruel punto de referencia que le recordaba el hogar al que no podía regresar. La añoranza por su familia y amigos estaba densamente incrustada en su corazón como las estrellas en el cielo nocturno, atravesándola dolorosamente cada noche. La madre del leñador, sin embargo, trató a la hada afligida como a su propia hija, cuidándola con devoción. Sostenía las frías manos del hada con las suyas arrugadas, compartiendo su calor. Ese consuelo se convirtió en la primera chispa que infundió un poco de calor en el corazón helado del hada, que había sido arrojada sola a una tierra extraña. El leñador escondió la túnica celestial robada en un cofre en lo profundo del almacén y desarrolló el hábito de revisarla en secreto cada noche. Cada vez que una pequeña sonrisa florecía en el rostro del hada, se sentía tan feliz como si fuera el dueño del mundo. Pero cuando se enfrentaba a la luz radiante que emitía su mentira en el oscuro granero, una pesada culpa presionaba sus hombros como una roca. Con el paso del tiempo, el hada abrió gradualmente su corazón al cuidado sincero del leñador y su madre, y finalmente se casaron. Aunque no fue tan espléndida como una boda celestial, los ojos de la anciana madre se llenaron de lágrimas de alegría al ver a los dos inclinarse el uno ante el otro, cumpliéndose así el deseo de su vida. Y no mucho después les nació un hermoso niño. En el momento en que sostuvo a su propio hijo en brazos por primera vez, el hada descubrió un nuevo amor profundamente arraigado en la tierra, completamente diferente a su anhelo por el cielo. El pequeño aliento del bebé se convirtió en la razón más fuerte para vivir en esta tierra. Y el sonido de la risa del bebé se convirtió en la presencia más cálida que llenó la casa de paja, antes vacía. Mirando a su esposa y hijo, el leñador creyó que su engañoso comienzo había florecido en una felicidad tan brillante. Ahora no envidiaba nada en el mundo. Y al pasar otro año, nació una hermosa hija. El hada era ahora madre de 2 hijos. En el lugar de la libertad de volar en el cielo, aprendió a caminar sobre la tierra de la mano de sus hijos y parecía como si estuviera renaciendo por completo como una mujer de la tierra. La vida del leñador, el hada y sus 2 hijos era perfectamente feliz. Y parecía que la añoranza por el cielo y la culpa por la túnica celestial robada se estaban desvaneciendo en este tiempo pacífico y dulce. El leñador ahora vivía olvidando la advertencia del ciervo como si fuera una historia de hace mucho tiempo. Pero una noche de lluvia, cuando se había acostumbrado demasiado a la felicidad, sucedió. Escuchando el sonido de la lluvia golpeando la ventana de papel, el hada recordó de repente lejanos recuerdos de caminar sobre las nubes, mientras sentía un amor infinito al mirar los rostros dormidos de sus hijos. Una añoranza fundamental que creía haber olvidado, preguntándose cuál era el carro que tenía originalmente, comenzó a filtrarse en su corazón como el agua de lluvia. Incapaz de superar su incontrolable anhelo, el hada suplicó entre lágrimas al leñador que hacía sandalias de paja a su lado. Esposo, tengo un deseo en mi vida. Esa túnica celestial que llevaba del cielo, quiero verla de nuevo, solo una vez. Solo una vez, por favor. ¿No puedes mostrármela? La descaradora súplica del hada sacudió sin piedad el corazón del leñador. En sus oídos, la advertencia del siervo divino, absolutamente no esta que tengas 3 hijos, se sonaba como un trueno, pero ante sus ojos, las lágrimas desesperadas de su amada esposa corrían como río. Se encontraba en la encrucijada más difícil de su vida. El leñador miró los rostros de sus 2 hijos que dormían pacíficamente. Si ahora es madre de 2, seguramente no dejaría a estos pequeños atrás para irse sola al cielo, pensó, y decidió creer en el amor maternal de su esposa y en el poder del amor que habían construido juntos. No sabía que esta creencia se convertiría en la trampa más tonta para atraparlo.
Al final, el leñador, completamente inconsciente de que sería una decisión de la que se arrepentiría el resto de su vida, asintió con una sonrisa como para tranquilizar a su esposa. «Está bien, esposa, ya que tanto deseas verla, te la mostraré solo una vez». «¿De verdad solo una vez?» El leñador fue al granero y abrió la pesada tapa del cofre, que estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Con un chillido, el secreto y la culpa que tanto se había esforzado por enterrar y el preludio de una tragedia imparable se abrieron juntos. Incluso en el oscuro granero, la túnica celestial emitía una luz brillante como si fuera la propia luz de la luna Ana. Era un pedazo del cielo mismo, algo que no podía ser replicado por ninguna seda en la tierra. En el momento en que vio la túnica celestial, lágrimas de alegría y tristeza mezcladas corrieron por el rostro del hada, como si hubiera encontrado la mitad perdida de sí misma. Con manos temblorosas acarició la túnica celestial como si acariciara a un viejo amigo. Solo una vez, susurró. La llevaré puesta solo una vez. Como poseída, hada se puso la túnica celestial. En el momento en que la túnica tocó su cuerpo, recordó el olvidado tacto del cielo, el aroma de las nubes de canción del viento, y en ese mismo instante la túnica celestial recordó perfectamente a su dueña. Independientemente de la voluntad del hada, su cuerpo comenzó a desafiar la gravedad y a flotar en el aire. Los recuerdos felices en la tierra comenzaron a perder su poder ante el irresistible instinto de ese cielo. El hada miró a sus hijos que acababan de despertar. No todos ante su amor terrenal y su instinto celestial. Tomó a su propia carne y sangre, a quienes no podía dejar en esta tierra, uno en cada brazo. «Adiós, esposo». Antes de que el leñador pudiera alcanzarla desesperadamente, el hada, con sus dos hijos, atravesó el techo y subió al cielo nocturno. La advertencia del siervo se había hecho realidad y el castillo de felicidad construido sobre la tonta creencia del leñador se derrumbó en un instante. En la habitación vacía donde su esposa e hijos habían desaparecido, todo lo que quedaba era un gran agujero en el techo. El leñador miraba fijamente la luna fría visible a través de labras del agujero. Nunca había imaginado que el precio de su tonta confianza sería tan trágico. El arrepentimiento y la desesperación abrumaron todo su cuerpo a la vez. El leñador salió corriendo como un loco y gritó a pleno pulmón hacia la figura menguante de su esposa. «Cariño, guachos, y por favor por Bobet, fue mi culpa». Pero su voz se dispersó en el aire vacío, sin llegar nunca al cielo. Finalmente, se derrumbó impotente en el suelo y lloró desconsoladamente como un niño. El resultado de su acto egoísta para escapar de la soledad fue una soledad más profunda y terrible que nunca. Lo había arruinado todo con sus propias manos. La noticia fulminante sumió a la anciana madre en un estado de shock, como si el cielo se hubiera caído. Había perdido a su tan deseada nuera y a sus preciosos nietos, más queridos que sus propios ojos, en un instante. La madre no se atrevió a culpar a su hijo, solo pudo abrazarlo y llorar con él. A partir de ese día, el leñador dejó de trabajar y deambulaba todos los días alrededor de la estancia donde había conocido al hada por primera vez. Se aferró a la vana esperanza de que tal vez el hada volvería a bajar, que podría ocurrir un milagro. Pero el estanque permaneció en silencio. Entonces un día, cuando estaba perdiendo toda esperanza, el siervo divino apareció de nuevo ante él. Esta vez, la luz que emanaba del cuerpo del siervo no era mística, sino que parecía llena de piedad por el necio humano. El leñador se arrodilló ante el siervo y suplicó: «Fue un necio, lo arruiné todo. Por favor, ayúdame a encontrar a mi esposa y hijos solo una vez más». El siervo suspiró profundamente y dijo: «Esa huella derramada y la voluntad del cielo que no se puede desafiar. Pero como tus lágrimas y tu arrepentimiento son tan profundos, te daré una última oportunidad». El siervo le dijo que cuando un cubo bajado del cielo tocara el suelo, podría subir en él hasta el reino celestial. Una cuerda que conectaba el cielo y la tierra era la última tabla de salvación que se le daba al leñador. Cuando el cubo finalmente descendió del cielo, el leñador lo agarró sin dudarlo un momento. Mientras el suelo se alejaba bajo sus pies y era arrastrado hacia el lejano cielo, se aferró al único pensamiento de querer ver a su esposa e hijos de nuevo. Después de extender durante mucho tiempo, el leñador finalmente llegó al reino celestial, un lugar que nunca podría haber imaginado en la tierra. Palacios hechos de nubes y puentes conectados por arcoíris. Todo era místico y hermoso, pero en sus ojos solo parpadeaban las imágenes de su esposa e hijos. Finalmente, el leñador se reunió con su esposa e hijos. Se abrazaron y lloraron durante mucho tiempo, sus lágrimas una mezcla de alegría y tristeza. La alegría del reencuentro fue tan grande como el dolor de su tiempo separados. Los niños riendo y alegría al ver a su padre.
La vida en el reino celestial con su familia era como un sueño. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, un rincón del corazón del leñador comenzó a llenarse de preocupación y anhelo por su anciana madre que había quedado sola en su fase. Por muy feliz que fuera, una parte de su corazón siempre se sentía vacía. Finalmente, el leñador le dijo a su esposa: extraño mucho a mi madre, por favor déjame bajar a la tierra para verla solo una vez y volver. El hada, conociendo la profunda piedad de su esposo, solo pudo sentir con ojos tristes. El hada le dio un caballo dragón celestial e instó a su esposo: si montas este caballo, puedes ir a la tierra y volver fácil dirigir la tierra. Sin embargo, ves lo que posee, nunca debes bajarte del caballo. En el momento en que tus pies toquen el suelo, nunca podrás volver al cielo. Montando el caballo dragón, el leñador llegó a su añorado hogar en un abrir y cerrar de ojos. Su anciana madre, que creía que su hijo estaba muerto, no pudo ocultar sus lágrimas de alegría al verlo descender del cielo. Los dos se abrazaron y se pusieron al día durante mucho tiempo. La madre trajo una cálida papilla de calabaza, la favorita de su hijo. Pero el leñador no podía bajarse del caballo debido a la advertencia de su esposa: lo siento, madre, no puedo bajarme de este caballo. La madre, queriendo darle a su hijo al menos un plato de papilla, se movía ansiosamente. En ese mismo momento ocurrió la tragedia. En su prisa, la mano de la madre resbaló y la papilla de calabaza caliente se derramó sobre el lomo del caballo dragón. El caballo dragón asustado relinchó y se encabritó, y en el proceso, el leñador se cayó del caballo y rodó por el suelo. El caballo dragón sin jinete voló instantáneamente hacia el cielo y desapareció como un punto. Para el leñador, cuyos pies habían tocado el suelo, el último camino de regreso al cielo se había cortado. Una vez más lo había perdido todo por sus propias manos. Después de eso, el leñador vivió toda su vida en la tierra, mirando al cielo con anhelo. Con su único hijo convertido en un hombre destrozado, la madre enfermó de pena y finalmente falleció. Incapaz de superar su anhelo por el cielo, el leñador murió y se convirtió en un gallo. Por eso, incluso ahora, los gallos suben a lugares altos como los gatos que cantan con todas sus fuerzas hacia el cielo, esperando quizás que sus cantos puedan llegar a su amada familia en el lejano reino celestial. Quizá termina aquí, sí, pero la resonancia que deja la historia se refrescará ahora en tu corazón. Pedimos tu pequeño interés y nos veremos de nuevo con cuentos populares de todo el mundo encontrados entre los datos. Por favor, espera con interés la próxima historia.